Vamos a la clase número 2 para quinto grado y es la suma y resta de fracciones heterogéneas. El primer problema nos dice que de 1 litro de jugo, Ana bebió medio litro y Carlos 1/3 de litro. ¿Qué cantidad de jugo bebieron entre los dos? Bien, lo que tenemos acá es una suma de 1/2 más 1/3. Para poderla sumar, lo que vamos a hacer primeramente es homogeneizar las fracciones. ¿Y qué significa eso? Es buscar el mínimo común múltiplo para poder realizar dicha operación. Es decir, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 2 y 3. Para ello, recordemos cómo se hacía eso. Teníamos los múltiplos de 2, que eran 2, 4, 6 y así sucesivamente. Y los múltiplos de 3, que eran 3, 6, 9 y así sucesivamente. Entonces, vemos que el mínimo común múltiplo sería 6. Entonces, ya teniendo el mínimo común múltiplo, voy a multiplicar cada una de las fracciones por el valor a que me convierte ese 6, que estoy diciendo lo siguiente. Voy a tomar un medio y qué número, o dicho de otra forma, por cuál número debo multiplicar el 2 para que se convierta en 6. Debería ser por 3, entonces voy a multiplicar por 3 el denominador y voy a multiplicar por 3 el numerador. Entonces tendría 1 por 3, eso es 3, y 2 por 3, eso es 6. Ya tendría homogeneizada esa fracción. Vamos con la siguiente, que sería de 1/3. Siempre debo fijarme en el denominador primeramente. Y acá, ¿qué número debo multiplicar por 3 para que se convierta en 6? Debo de multiplicar por 2. Entonces también el numerador lo voy a multiplicar por 2. Y tendría lo siguiente: 1 por 2 es 2 y 3 por 2 es 6. Entonces ya ambas fracciones están homogeneizadas y las puedo colocar en una misma operación nuevamente. Es decir, voy a tomar el 1/2 más 1/3 y ahora las voy a cambiar por sus fracciones equivalentes, que serían 3/6 más 2/6. Ahora lo que voy a hacer es, como tienen el mismo denominador, solo voy a sumar los numeradores. Yo tendría 3 más 2, eso es 5, y como es el mismo denominador, solo lo bajo y ya tendría hecha la suma. Entonces, para sumar fracciones heterogéneas, es decir, que tengan distinto denominador, primero homogeneizamos las fracciones a partir del mínimo común múltiplo y luego sumamos las fracciones homogéneas sumando los numeradores y escribiendo el mismo denominador. Ahora nos dicen que Antonio tiene 1/4 de metro de cuerda y utiliza 1/6 de metro. ¿Qué cantidad de cuerda le sobró a Antonio? Entonces, lo que tenemos acá es una resta de 1/4 menos 1/6. Vemos que son unas fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador y lo que vamos a hacer es homogeneizarlas, así como hicimos con las de la suma. ¿Cómo homogeneizamos? Primero buscamos el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Dicho valor es 12. Bien, ya teniendo el mínimo común múltiplo, voy a pasar a convertir las fracciones. Es decir, tomo el valor de 1/4 y digo qué valor debo multiplicar al 4 para que se convierta en 12. Sería 3. Entonces también el numerador lo voy a multiplicar por 3. Y tendría 1 por 3, eso es 3. Y 4 por 3, eso es 12. Vamos con la siguiente fracción, que es 1/6. Nuevamente me hago la pregunta, ¿qué valor debo multiplicar el 6, es decir, el denominador, para que se convierta en 12? Lo debo multiplicar por 2, entonces el numerador también va a quedar multiplicado por 2. 1 por 2, eso es 2,
y 6 por 2, eso es 12. Entonces, ya homogeneizadas las fracciones, las vuelvo a colocar acá para hacer la respectiva resta. Tendría un cuarto menos un sexto va a ser igual a mi primera fracción homogeneizada, 3 sobre 12 menos 2 sobre 12. Ahora lo que voy a hacer es nada más restar los numeradores ya que tienen el mismo denominador. 3 menos 2, eso es 1. Y denominador común es 12. Y ahí estaría realizada ya la resta. Entonces, para restar fracciones heterogéneas, primero homogeneizamos las fracciones, siempre por el mínimo común múltiplo, y luego restamos las fracciones homogéneas restando los numeradores y escribiendo el mismo denominador. Bien, ahora nos dice otro problema que Julia tiene 3 enteros 5 octavos litros de jugo y le regala 5 sextos litros a Carlos y 3 cuartos litros a José. ¿Cuántos litros de jugo le quedan a Julia? Bien, lo que tenemos acá es una resta donde tenemos los 3 enteros 5 octavos menos la suma de las dos cantidades que le regaló, que serían 5 sextos más 3 cuartos. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente hacer lo que está en paréntesis, es decir, la suma, siempre homogeneizando las fracciones heterogéneas, ya que tienen distinto denominador. Entonces, para poder resolver esta parte de acá necesito el mínimo común múltiplo, que es 12 entre 6 y 4, y de ahí nada más hago la respectiva conversión. Vuelvo a escribir mi número mixto, porque este todavía no lo voy a operar, y ahora sí voy con la primera fracción. Es decir, ¿qué valor debo multiplicar por 6 para que se convierta en 12? Debe ser 2. Entonces voy a multiplicar mi denominador por 12 y me quedaría 6 por 2, 12. Y mi numerador también lo debo multiplicar por 2. Sería 5 por 2, eso es 10. Mantengo el símbolo de suma. Y ahora, ¿qué valor debo multiplicar por 4 para que se convierta en 12? Ese debe ser 3. Entonces digo 4 por 3, eso es 12. Y 3 por 3, eso es 9. Ahora, como estas fracciones ya son heterogéneas, las voy a sumar y tendría 3 enteros 5 octavos menos, y hago la suma, 10 más 9, eso es 19, sobre denominador común 12. Ahora lo que voy a hacer es que esta fracción impropia, la voy a pasar a una fracción propia. ¿Cómo lo voy a hacer? Dividiendo el numerador entre el denominador. Bien, ya tengo acá expresada en forma de división mi fracción y lo que voy a hacer es buscar valores. ¿Cuántas veces cabe el 12 en 19? Solamente una vez. 1 por 2 es 2. Lo escribo acá. 1 por 1 es 1. Ahora hago la resta y digo 19 menos 12, me queda 7. Bien, ya hecho esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a mi operación que tenía anteriormente acá. Escribo 3 enteros 5 octavos menos, y ahora lo voy a cambiar. Voy a colocar mi cociente como el entero. Ahora lo que voy a hacer es colocar mi residuo como numerador y denominador voy a colocar mi dividendo, que sería 12. Ahora, para poder restar estos números mixtos, lo que voy a hacer es homogeneizar las fracciones de 5 octavos y 7 sobre 12. Para ello necesito el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Y ese es 24. Bien, de esta forma voy a homogeneizar. Tengo acá mi entero y digo, ¿qué valor debo multiplicar por 8 para que me dé 24? Y ese valor es 3, entonces voy a multiplicar 8 por 3, 24, y el numerador también. 3 por 5, eso es 15.
pongo el signo de resta, mantengo mi número entero del número mixto y digo, ¿qué valor debo multiplicar al 12 para que se convierta en 24? Y ese es 2. 2 por 12, 24. Y arriba también multiplico por 2. 2 por 7 es 14. Es decir, nada más estoy tocando mis fracciones, pero no estoy tocando la parte entera. Y entonces ya nada más me queda restarlos y digo 3 menos 1, es decir, parte entera con parte entera, eso es 2. Y 15 menos 14, eso es 1. Y coloco el denominador común, que es 24. Entonces, para realizar operaciones combinadas de suma y resta de fracciones, ya sea con números mixtos o no, debemos realizar la operación que está dentro de los paréntesis y luego realizamos las operaciones de orden de izquierda a derecha, recordando homogeneizar las fracciones cuando estén de forma heterogénea.